Una excelente tarde con todos ustedes, queridos amigos. Estamos ya en vivo para Ciencias Agroalimentarias y Levens Capacitaciones. Un gusto poder seguir compartiendo con ustedes estas jornadas sobre este curso de agroexportación, normativas y requisitos de calidad. Gracias por estar con nosotros y pues reciban la más cordial bienvenida hoy. Continuando este curso, gracias a todo el apoyo de las distintas instituciones que se han sumado para poder certificar este magno evento también a nuestras plataformas que nos permiten que ya tengamos el material bastante amplio en cada una de sus aulas virtuales. Gracias por estar aquí. Con el apoyo de Agrocalidad del Gobierno del Encuentro, juntos lo logramos. Centro Universitario Azteca, Instituto Superior Tecnológico República de Alemania, ISTA y Levens Capacitaciones, presentamos. Este es el último día precisamente de charlas en vivo que tenemos. Recordarles que todo el material ya la tienen en un material exclusivo. Vamos a compartir cuáles han sido los ejes temáticos que se han compartido a lo largo de todos estos días de conferencias. Así que pues agradecerles por estar con nosotros. Y hoy queremos presentar de manera muy especial a nuestro conferencista de esta tarde. Gracias por estar aquí acompañándonos en la plataforma de Levens Capacitaciones y Ciencias Agroalimentarias. Presentamos al ingeniero Kevin Andrés Silva. Él es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Técnica de Cotopaxi, gerente técnico de Silvagro. Además, supervisor técnico de fumigación en la compañía Negrete Farms, jefe de finca en proyecto convencional en Hacienda Santa Clara, y vamos a estar hablando sobre nuevas tecnologías en la producción agrícola con el ingeniero Kevin Andrés Silva. Nos pueden dejar todas sus preguntas directamente por Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Ingeniero Kevin, un gusto, le podemos escuchar y le damos el paso. Está muteado, ingeniero, si me ayuda por favor reactivando su audio. Muchas gracias. Ya, ahí me pueden escuchar. Sí, perfectamente. Un gusto también poder estar junto a ustedes y darles un poco de las pocas experiencias que se pudo obtener de parte de mi persona en las distintas empresas que ustedes mencionaron en este tema de nuevas tecnologías agrícolas. Bueno, no sé si ya continúo con las exposición, con las diapositivas, todo. Sí, por favor, si podemos, ingeniero, compartir nuevamente su pantalla para que podamos visualizar su Claro. presentación. Bueno, ya no sé si me confirman si ya pueden ver. Sí, perfectamente, ingeniero. Si lo pone en pantalla completa, estamos listos. Perfecto. Ya. Listo. Bueno, yo les voy a explicar un poco más sobre microorganismos benéficos en el control de plagas y enfermedades. Este es un tema, no se podría decir nuevo, pero un tema que está cobrando muchísima importancia, ya que a niveles internacionales también ya los países hacia los cuales nosotros exportamos están pidiendo nuevos mecanismos de producción, ya no el mecanismo convencional de agroquímicos cada semana, sino ya buscar algo un poco más biológico, algo más natural, se podría decir, incluso para nosotros mismos como agricultores, como productores que estamos en el campo todos los días, poder hacer que tenga un costo inferior al que teníamos en años anteriores, ya que son alternativas con, con un amplio espectro de tiempo de funcionamiento. Bueno, primeramente quiero comenzar con un pensamiento que lo leí ya hace algunos años, por el cual tuve yo también este ímpetu por aprender algo más de microorganismos, que decía, en la naturaleza no hay nada tan importante como el suelo, y por eso merece toda la atención. El suelo es la base esencial de la existencia humana, nutre y abastece toda la naturaleza. Ya vamos a conversar también un poco más acerca del tema suelo, que es algo fundamental en la agricultura de toda la vida. Primeramente debemos empezar viendo qué es un microorganismo benéfico. Esto nos da que son bacterias y hongos que se encuentran de forma natural en el suelo y ayudan a mejorar la producción y la calidad de cultivos. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos años que hemos llevado ya una agricultura basada a la producción con el uso de agroquímicos, de productos químicos sintéticos, incluso de cierto tipo de fertilizantes de origen químico? Hemos ido mermando la biología, la microbiología del suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos matado tanto buenos como malos. Hemos matado a los buenos y hemos dejado a las cepas más fuertes de los malos. ¿Y qué hacemos hoy en la actualidad como productores? Hacemos que
preparamos fumigaciones con agroquímicos, contaminamos un poco más el suelo, seguimos matando a los buenos y al final los malos son los que nos dan los malos réditos, se podría decir en este caso. ¿Qué beneficios tenemos al utilizar microorganismos benéficos? Tenemos muchos y muy variados beneficios, la verdad. Como ya les había explicado, también el ámbito natural, es el ámbito de que estos microorganismos ya existían dentro del suelo, pero nosotros mismos los fuimos matando y dejando solamente los microorganismos patógenos para las plantas, de los cuales salen las enfermedades que hoy conocemos en todos y cada uno de los cultivos. ¿Cuáles son los beneficios? Asimilación de nutrientes. Debemos tomar en cuenta que una tricoderma, por ejemplo, ¿cuál es su modus operandi? Es que se fija a las raíces de la planta y desde ahí empieza a asimilar y a sintetizar tanto proteínas y fitohormonas para que la planta produzca más raíces, produzca más microraíces que son las que hacen que la planta coma. Entonces, la planta puede asimilar mucho más los nutrientes, ya que el tricoderma también te puede, y mejor dicho, lo hace, asimila también la materia orgánica, la convierte en comida asimilable para la planta. Reequilibra plantas. Es obvio, si la planta puede comer mejor, si la planta puede nutrirse de mejor manera, la planta mismo no va a sufrir ningún tipo de estrés durante todo su ciclo. Va a ser un ciclo continuo, un ciclo en el cual la planta va a comer, comer, comer cuando necesita y más no cuando le damos nuestras aplicaciones de fertilizantes. Claro, esto cabe recalcar que el uso de tricodermas y microorganismos benéficos no quiere decir que nosotros vamos a dejar de fertilizar. Es un complemento el uso de microorganismos benéficos. ¿Para qué? Para que toda nuestra fertilización sea eficiente. Si hoy nos ponemos a ver con suelos pobres como los que tenemos de microbiología, nos damos cuenta que alrededor del 30, del 40% de la fertilización es asimilable. El resto se queda en el suelo durante 1, 2, 3 años o 1, 2, 3 ciclos y ahí recién se convierte en material asimilable por la planta porque en ese momento está ya cerca la raíz. Entonces, ¿qué queremos nosotros con los microorganismos benéficos? Es hacer que apenas le damos de comer, todo eso sea utilizado. Y si no es utilizado en un 60, un 70%, sea superior a lo que ya se hace. ¿Qué más hacemos con los microorganismos benéficos? También revitalizamos y regeneramos el suelo. Un parecido que yo siempre suelo decirlo es que un suelo es como una selva. Si en una selva tenemos, yo que sé, venados, monos y otro tipo de animales, también vamos a tener depredadores naturales. ¿Qué pasa si nosotros matamos a todos los depredadores? Va a haber una sobrepoblación de otras especies. Entonces nosotros debemos y deberíamos hacer que las poblaciones se mantengan equitativas, tanto de microorganismos benéficos, como les estoy explicando en este caso el ejemplo de las tricodermas, como también microorganismos patógenos. Yo que soy Phytophthora, Phytophthora, Pythiums, muchos microorganismos patógenos que viven en el suelo. Entonces, si nosotros mantenemos un equilibrio que, ojo, nosotros mismos como seres humanos, como agricultores, como productores, nos encargamos de romper con el pasar del tiempo y con el uso excesivo de agroquímicos, ¿cuál es la nueva tecnología o el nuevo sistema de manejo que se debería llevar en este momento? Es en el de volver a hacer que el ecosistema, que el organismo viviente que es el suelo, vuelva a tener sus formas de defensa básicas. ¿Cuáles son estas? Los microorganismos benéficos, ya sea entomopatógenos como fitopatógenos, que serían los que atacan a los microorganismos malos. Y como último beneficio es el desplazamiento de otros hongos patógenos, lo que ya les estaba explicando. Si nosotros tenemos una buena población de microorganismos benéficos, los microorganismos patógenos o los hongos patógenos, que son los causantes de las enfermedades, no van a aparecer en nuestro cultivo y si van a aparecer en
muy mínimamente. Entonces, ese sería el nuevo enfoque que deberíamos tomar a esto de las nuevas tecnologías en este caso, y también el enfoque que deberíamos tomar ya en el uso de microorganismos benéficos, que cabe recalcar, no es una tecnología nueva, ya se ha venido haciendo durante algunos años aquí en el país, pero sí considero que debería ser ya no un tema de solamente de los grandes productores, son los que utilizan los microorganismos, sino ya de todo, tanto del pequeño productor que tiene su cuadrita, hasta del gran productor que tiene sus haciendas de 20, de 40 hectáreas. Ese sería el punto ya de comenzar a utilizar este tipo de tecnologías, de comenzar a revitalizar nuestro suelo, de comenzar a darle ya un aspecto más natural a la agricultura del Ecuador. ¿Qué son los tricodermas? Son biofungicidas. Son biofungicidas que se encargan, como ya les explicaba, desde el piso a controlar enfermedades. ¿Cómo lo hacen? Existen dos formas, o tres si le vemos también la forma química que se podría decir. ¿Qué hace la tricoderma cuando ya está en el piso? La tricoderma se dedica a hacer, primeramente exuda fitohormonas para que la planta se pueda alimentarse mejor. Después también exuda, se me fue este término, sustancias que hacen que los hongos patógenos se alejen de la planta. Y tercero, y una de las formas más visibles que se podría decir del trabajar de las tricodermas es parasitar y destruir desde adentro a los microorganismos patógenos. En este caso podríamos poner otro ejemplo, Alternaria solani. Entonces, ese es el punto de una tricoderma. ¿Qué tipo de enfermedades vamos a controlar con tricodermas? Son estas. Fitóptora, un ejemplo clarito, el tizón tardío en la papa. Permítame un momento. Rizoctonia, que es la pudrición de raíz, que se ve en varios cultivos de ciclo corto en los cuales nosotros tenemos que cambiar planta, que tenemos que volver a trasplantar cada que se acabe el ciclo. Pythium, que es el ahorcamiento de tallo que se ve incluso en cultivos florales, en ornamentales, se podría decir. Fusarium o la muerte descendente, que se ve igualmente en cultivos ornamentales, en tabaco, en tomate de mesa y muchos otros. Botrytis, que es una enfermedad fúngica también que ataca directamente a los frutos. Ya vamos a ver unos pequeños ejemplos de cada uno de estos. Por ejemplo, Fitóptora. Aquí tenemos el tizón tardío o la lancha de la papa con un ejemplo. También tenemos el tizón temprano o alternaria, que lo tenemos en tomate. Tenemos rizoctonia, aquí lo tenemos un claro ejemplo de lo que se puede ver, rizoctonia ya en el fruto, en la papa que nosotros la consumimos. Pythium, como les indicaba, es un ahorcamiento del tallo, del cuellito, se podría decir, de la planta, el cual produce que la planta muera ya que no puede traslocar la comida hacia la parte de arriba. Fusarium o muerte descendente, como les explicaba, se caracteriza por un necrosamiento de la raíz y el tallo, el cual produce que la planta comience a secarse desde los ápices superiores hacia los inferiores. Y por último, botrytis, que ahí lo pueden ver, es un claro ejemplo, yo creo que muchas personas lo hemos visto en cultivos en fresas y en muchos frutales, se da muy continuamente. Bueno, los beneficios de aplicar las tricodermas, como les estaba explicando. Primeramente vamos a tener una respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Le estamos dando una forma de defensa a la planta, una forma de defensa al mismo suelo. ¿Por qué? Porque ya le damos cómo defenderse, ya le estamos dando los mecanismos para que el suelo mismo se revitalice, el suelo mismo no produzca las enfermedades. Reparación de suelos, como ya les explicaba, son
son los tricodermas, básicamente son degradadores de materia orgánica, son degradadores de comida para la planta, resistencia a las sequías. ¿Por qué? Porque si un suelo tiene buenas calidades, tiene buena cantidad de materia orgánica, buena cantidad de nutrientes, va a conservar un poco más la humedad, incluso va a darle un respiro a la planta porque va a tener comida en ese momento y siempre va a tener de dónde comer la planta. Control de enfermedades, como ya les explicaba, esta forma parasítica que tiene el microorganismo, el cual ya al momento que parasita hace que cepas o bien no se acerquen a la planta o que las cepas mueran antes de entrar. Entonces vamos a crear un control preventivo hacia las enfermedades. Incluso si nosotros aplicaríamos este tipo de microorganismos vía foliar ya como una manera curativa, también funcionan. Y básicamente, y principalmente crecimiento de la planta. Si una planta, al igual que un ser humano, come bien, crece. Si no come bien, si no se alimenta bien, si no se le da bien el medio, no va a crecer y lógicamente los rendimientos van a ser mucho más bajos. Entonces, estos son los principales beneficios. Hay muchísimos más del uso de microorganismos. He tenido experiencias en las cuales en un principio parecería que no va a funcionar y resulta que termina siendo todo lo contrario. Recuerdo en una hacienda en la cual se probó, llegamos a notar que después de utilizar una dosis alta de microorganismos benéficos al suelo para eliminar microorganismos fitopatógenos, a la siguiente semana notamos que todas las cepas de este microorganismo fitopatógeno subieron hacia las hojas. Ya no se mantenían en el piso, sino buscaron una forma de escapar y subieron a las hojas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue una forma mucho más fácil para el agricultor poder en ese mismo momento atacar a la enfermedad y erradicarla completamente, a que si le llevaban con un plan de fumigaciones, yo que sé, semanal o quincenal, en el cual cada 15 días o cada semana íbamos a encontrar que este microorganismo volvía a aparecer, volvía a aparecer, volvía a aparecer. Entonces, cada vez que ya sentía que hay espacio en la parte de la planta, iba a subir. Mientras que con tricodermas, con microorganismos benéficos, nosotros logramos hacer que una sola suba para una sola aniquilarle, para una sola borrarle ya la enfermedad de ese suelo. Ojo, no es una sola aplicación, no deberíamos aplicar una sola vez microorganismos benéficos. Esto, una recomendación que se da es cada 15 días o cada 6 meses en dosis un poco más altas. Cabe recalcar que utilizar una sola vez no va a ser curativo o no va a eliminar el problema de raíz. Eso es algo muy importante que deberíamos tener muy en cuenta al momento de empezar a utilizar este tipo de tecnologías. Antagonismos que tenemos con las tricodermas, como ya les explicaba, los agroquímicos. Básicamente un agroquímico, un fungicida va a dañarles a los microorganismos benéficos, pero aún así se han realizado estudios en los cuales se ha podido determinar cuál afecta más y cuál afecta menos, para lo cual les tengo unos cuadros que, como pueden ver, inhibición de crecimiento de Trichoderma spp en mezcla de herbicidas. Tenemos un amplio espectro de herbicidas los cuales no deberíamos utilizar. Lógicamente un herbicida nunca va a ser algo orgánico, nunca se debería utilizar ya en la agricultura, ya que la contaminación puede durar hasta años. Pero podemos determinarlo con no compatibles, son los que no se pueden mezclar porque en este caso moriría el tricoderma. Baja compatibilidad, básicamente aún así el tricoderma va a morir, no va a funcionar dentro del suelo. Una compatibilidad moderada, que el tricoderma, aunque con esfuerzo, va a seguir viviendo y va a poder realizar alguno de los trabajos, y compatibilidad. Entonces, esto es lo que podemos ver en el tema de herbicidas. Como les explicaba, lo más recomendable es no mezclar con agroquímicos. ¿Por qué? Porque es un químico sintético el que se va a aplicar, y el tricoderma no es sintético. El tricoderma es de origen natural
y lo encontramos en todos los suelos de nuestro país, del Ecuador. Claro está que ya en poblaciones demasiado bajas. La inhibición del crecimiento en mezclas con insecticidas podemos ver que es un poco más amplio el espectro de uso, pero aún así es un poco complicado el uso o la mezcla de estos. Una experiencia que hemos tenido es que en algunos lugares del Ecuador se está empezando a mezclar los tricodermas para darle un control biológico de enfermedades fúngicas, mezclado con insecticidas del espectro compatible para el control de paratrios, en este caso, que es un mal que está afectando a todas las solanáceas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, que ya empecemos a utilizar, ojo, no solamente hay microorganismos benéficos para hongos, también hay microorganismos benéficos para insectos. Entonces, ¿cuál sería en este caso el éxito de una buena aplicación? Sería mezclar hongos e insectos en microorganismos benéficos. Pero, ¿qué nos dicen en estos momentos los agricultores? Y si tengo algún agricultor me lo va a decir. Me va a decir, pero usted me está dando una respuesta, algo que me va a funcionar de aquí a 2 ciclos. Yo quiero algo que me mate en este momento, yo que sea la mosca blanca, porque ya mi tomate está afectado por esta y sus soluciones no me están sirviendo. Ese es el punto del uso de tricodermas o el uso de microorganismos benéficos, insecticidas y fungicidas. No vamos a lograr controlar en una sola aplicación. No vamos a lograr controlar unas 3 o 4. Lo que vamos a es más que todo irle dando una forma de defensa natural a la planta para llegar a un punto en el cual nuestro suelo esté tan lleno de microbiología benéfica y maléfica y de la que existe, en el cual no existan las enfermedades para la planta y si existen no tengan una mayor afectación. Otro ejemplo que les puedo dar, y volvemos a tomar el ejemplo de las selvas. En las selvas hay tricodermas, hay enfermedades, hay insectos, hay de todo. Pero nosotros nunca vemos que una planta se muera por alguna enfermedad fúngica. Es porque ahí esos suelos tienen todo su espectro microbiológico intacto. Ahí existe un equilibrio en el cual la enfermedad no va a afectar tanto porque el tricoderma ya está ahí y trabajan en conjunto. Entonces, eso es lo que se debería buscar ya en la agricultura actual del Ecuador. Una agricultura que se ha basado a lo largo de los años en simplemente, yo quiero que me produzca ahora y después de ver si fertilizo más o fertilizo menos. Entonces, muchos otros países ya están metidos en este tema, les gusta el producto orgánico, piensan que mientras más se utilicen las cosas orgánicas, mejor les va a ir y en realidad esto está sucediendo. En el Ecuador deberíamos empezar a utilizar un poco más y empezar a hacerle ya de planta al uso de microorganismos benéficos. Aquí tenemos, como ya les explicaba, estas son las mezclas con fungicidas. Un fungicida siempre va a matar a los microorganismos benéficos. ¿Por qué? Porque están diseñados para matar toda la fauna microbiológica que puede existir en el suelo o en la planta. Eso es lo que les explicaba en un inicio, que empezamos a hacer fumigaciones para desinfección de suelo porque teníamos enfermedades y matábamos buenos y malos, estábamos haciendo justos por pecadores. Entonces, ¿qué obtuvimos? Suelos extremadamente pobres microbiológicamente, suelos que si nosotros hacemos un cultivo en una caja Petri vamos a encontrar que un suelo que se dedica a la agricultura y que se ha fumigado tiene una población microbiológica muy baja, y si hacemos un estudio microbiológico de qué poblaciones son, vamos a encontrar que son patógenos, que en vez de causarnos un beneficio nos van a hacer que nuestra planta se enferme. Mientras que si vamos a un suelo que no ha sido todavía fumigado, no ha sido manejado de manera química, vamos a encontrar suelos ricos en materia microbiológica, ricos en materia orgánica,
Si nos vamos a un análisis de suelo, el análisis de suelo nos va a mostrar que nuestro suelo es demasiado fértil, los niveles de microorganismos patógenos y de microorganismos benéficos van a estar en una correlación en la cual ni el uno le afecta ni el otro le afecta, y ninguno de los dos va a hacerle nada a nuestro cultivo. Por el contrario, mejor van a ser un método más de manutención de nuestro suelo. Bueno, la aplicación al cultivo se la puede hacer este tipo de tricoderma, se la puede hacer de varios y muy variadas formas. Aquí podemos ver, se está haciendo una aplicación en semillas de papa, en la semilla botánica de la papa. Cabe recalcar que el tricoderma debe tener una correlación carbono-nitrógeno para poder activarse. ¿Qué hicimos en esta ocasión? Mezclamos tricodermas con ácidos húmicos y ácidos fúlvicos para también promover un poco la enraización de la papa. ¿Cómo se la realiza? En ese tanque están mezclados 100 litros de agua y nosotros hicimos el cálculo más o menos de todo de nuestros productos, que más o menos, o si ustedes desean, también les puedo pasar este tipo de información ya con dosis y todo. Entonces, ¿qué hacíamos? Le hacíamos una inmersión por 30 segundos esperando que toda la semilla de la papa se termine empapada y ahí pasábamos al campo ya a la siembra directa. ¿Qué lográbamos ver? Que a los 15 días teníamos mayor emergencia o nuestras papitas salieron ya de la tierra mucho más rápido que la otra forma que hicieron, que fue sin hacerle ningún tipo de inmersión ni con ácidos húmicos, ni fúlvicos, ni tricoderma, sino con un insecticida y un fungicida. Vía drenchado. Bueno, aquí podemos ver, este es en una florícola. El drenchado se lo realiza con unas duchas por las cuales se va y un sistema Venturi por el cual se puede ir regando. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que se lo puede realizar en cualquier etapa del cultivo, no produce ningún tipo de enfermedad, por el contrario, tenemos beneficios con los drenchados, es recomendable hacer drenchados en todos los cultivos y se podría con tricodermas mucho mejor. Fertirriego, como podemos ver, y esto es parte de la agricultura que deberíamos empezar a implementar en todo el país, del fertirriego. Gastar menos agua, pero darle de comer mejor a la planta. Ahí incluso podemos incluir tricodermas o microorganismos benéficos con esta correlación carbono-nitrógeno que les estoy explicando, que sería ácido húmico, ácido fúlvico, para que incluso estos dos nos ayuden como una cuchara para que la planta absorba todos los nutrientes que se le está aplicando. Otra forma, vía foliar. Como ya les explicaba, vía foliar, los tricodermas funcionan muy bien para el control de enfermedades como las que ya vimos, para el control de botrytis, para el control de alternaria, funcionan muy bien. Lo recomendable ahí es continuar con esta correlación que les estoy explicando para que también tenga un aspecto de bioestimulante hacia la planta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le estoy dando a la plantita, le estoy dando la medicina con 2 caramelitos para que se chupe. Entonces le voy a dar energía y a la vez le estoy protegiendo y a la vez le estoy dando mayor fortalecimiento para que ésta no produzca enfermedades fúngicas, en este caso, o insecticidas, en las cuales para el insecticida es recomendable también hacer esta misma, pero con microorganismos benéficos, y sumarlo para otra forma agroecológica o ecológica, se podría decir, los extractos de ajo aquí, que ya está demostrado que no matan a los microorganismos benéficos, por el contrario, le dan esta correlación también de carbono, ya que es materia orgánica líquida, se podría decir. Los resultados que hemos tenido con el uso de tricodermas, que es básicamente en el ámbito en el cual yo más me he manejado, que es en el tema suelo, ya que a mi punto de vista el suelo es el 100% de la agricultura, y si no es el 100 sería el 98, el 99. Esto lo tenemos en alberja.
Esta era una plantación en la cual no tenía buenos resultados. La verdad, la planta no lograba enraizar bien. La planta siempre tenía enfermedades como la mancha de chocolate, que se la conoce. Entonces, nosotros empezamos a utilizar tanto microorganismos al suelo como microorganismos vía foliar. ¿Qué logramos tener ahí? Que primeramente nuestro agricultor bajó costos de producción. Después, por el mismo hecho de lo que ya les había explicado de las tricodermas, la planta produjo más flores y las flores produjeron que haya más frutos. Entonces, si nosotros podemos bajar nuestros costos de producción y subir nuestra producción, nuestras ganancias con el uso de productos naturales, de bioextractos, en este caso de tricodermas, de este tipo de compuestos, sería muy interesante empezarlos a utilizar en otros cultivos. También tenemos esto en brócoli. En brócoli suceden cosas muy interesantes, ya que no sé si se puede observar, y si se puede observar, alguien que me diga, justo ahí en la parte que se ve de la raíz, existen unas hernias, como se las conoce, como la hernia del brócoli o la hernia de las brasicáceas, o plasmodiófora para otros técnicos que están. El uso de microorganismos benéficos también ayuda a que este no sea tan agresiva, esta enfermedad, ya que en el momento que esta aparece dentro de nuestro cultivo, podríamos llegar a tener pérdidas de producción de hasta el 60, el 70%. Entonces, miren, esa planta produjo mucha más raíz, la plasmodiófora apareció, pero muy poco, y como pueden ver en la parte de arriba ya hay brócoli. Mientras que si no se hubieran aplicado, en la parte de abajo hubiéramos encontrado hernias mucho más grandes, un brócoli mucho más pequeño y la parte, la pella, la comida, lo que nosotros ingerimos, mucho más pequeño, incluso abierto, con grano grueso, calidades que no se pueden, o aquí para el Ecuador se las consume, pero para nosotros exportar no se podría. Tenemos también experiencias en pitahaya, que nos ha ayudado a que el 100% de las pitahayas o de las flores que produce se conviertan en un fruto, frutos de mejor calidad, frutos un poco más grandes. Vía foliar evitamos enfermedades o que se caiga la flor. Tenemos también esto es zucchini. Como pueden ver, con el uso de tricodermas evitamos enfermedades como la fitóptora. Hicimos que la planta produzca más flor y cada flor produjo este tipo de frutos como los que están observando ahí, que son frutos de buena calidad, son frutos libres de enfermedades y en este caso frutos de tamaños y pesos considerables que no se pueden ver por lo general con otro tipo de manejos. O si se pueden ver es con un poquito de gastos más elevados al que nosotros damos la alternativa de mezcla de agricultura convencional con agricultura biológica. Tenemos este es en un invernadero de especies ornamentales. Aquí tenían el problema de Pythium, del 100% de plantas sembradas, llegaban a cosechar el 60% y el otro 40%, la verdad, era pérdida para el agricultor. Con un manejo biológico, con un manejo ya de microorganismos benéficos, logramos hacer que todas, el 100% de las plantas, lleguen vivas hasta el final. Y estos fueron los resultados, como ustedes pueden ver. Incluso tienen un aspecto muy bonito las flores, ya que la planta mismo se nutrió bien desde un inicio, los tallos eran gruesos, los tallos eran largos, características óptimas que se necesita en la floricultura de exportación. Entonces, estos son básicamente los beneficios que nosotros vamos a tener al momento que incorporamos materia orgánica y microorganismos benéficos en nuestra producción ornamental. También tenemos aquí unas experiencias de pimiento. Logramos controlar fitóptoras en el suelo y también en la parte de arriba, con microorganismos benéficos también de entomopatógenos, logramos controlar, como ya les explicaba, con el uso de extractos de ajo, ají, más estos microorganismos, logramos controlar también paratriosa, que es un mal que está afectando.
y logramos tener frutos con esas calidades, que son calidades muy buenas y que los agricultores están acostumbrados a tener eso, pero con costos altos. Están acostumbrados a tener esos, pero que el ingeniero les pida fumigar cada 15 días. No estoy desmereciendo el trabajo de muchos colegas que lo hacen muy bien, pero ¿por qué no dar una alternativa más? ¿Por qué no dar una alternativa hasta para nosotros mismos como ecuatorianos empezar a comer algo más saludable? Tenemos experiencias en tomate. En tomate nos ayudó a que todas las flores, todos los racimos de flores produzcan ese tipo de calidades, buena calidad, buena consistencia. Se disminuyó este tema de los payasos, como se les conoce aquí en la zona, al fruto que no tiene el color deseado o no cambia de color parejo. Se eliminó todo eso. Se logró tener hasta 2 pisos más de racimos de flores que terminaron siendo racimos de cosecha. Tuvimos un poco más de tiempo de vida en percha, incluso alrededor de 2 a 3 días más de lo que por lo general se espera tener, que es un punto a favor de este tipo de manejos ya. Este es un cultivo de cebolla, como ustedes pueden ver. La cebolla tiene una muy buena raíz, el bulbo está muy bien formado, no tiene ningún tipo de enfermedad, no tiene roya, por ejemplo, que es una de las enfermedades que aparecen ahí, no tiene nada de gusanos que ahí adentro, sino es una planta erguida, es una planta saludable, es una planta que va a significar ganancias para el agricultor. Bueno, eso sería toda mi explicación. Me parece que ahorita vienen unas preguntas. No sé si habrá preguntas. O si algo no quedó claro. Entonces, para poder subsanar en este momento cualquiera de las dudas que tengan los presentes. Perfecto, ingeniero Kevin, muchísimas gracias. En este momento, pues bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Antes de pasar a esta sección, para todas las personas que están en Facebook Live, nos pueden ir dejando por favor todos sus comentarios. ¿Cuál sería el último mensaje que nos podría dejar, estimado ingeniero Kevin, para ir cerrando esta charla que le hemos compartido con usted? Bueno, yo les diría que comencemos ya a cambiar de mentalidad en la agricultura. Comencemos ya a utilizar cosas más ecológicas, empecemos nosotros mismos como ecuatorianos. Recuerdo que salió un estudio en el cual existía trazabilidad en comida de productos químicos. Empecemos a verle a la agricultura orgánica, a la agricultura con este tipo de tecnologías ya como, no como un modo para la gente rica, sino ya como algo para el pequeño agricultor, para que encontrar comida saludable incluso en nuestros mercados. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. La verdad, pues muy felices de haber compartido con usted. Nos preguntan cuál es la importancia de la innovación en el sector agrícola para poder exportar. Es extremadamente importante. Como les explicaba en un inicio, los países extranjeros a los cuales nos piden que exportemos cada vez nos dicen, listo, te permito producir, pero ya no utilices este tipo de moléculas químicas, sino busca una alternativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora como país? Impulsar este tipo de tecnologías como los microorganismos benéficos, como los extractos naturales, desde aquí, desde el Ecuador mismo. ¿Para qué? Para nosotros mismos tener un amplio espectro. Entonces, nosotros poder llevar nuestro banano, por ejemplo, al extranjero y decir, listo, mira, yo ocupé este tipo de microorganismos, yo ocupé este tipo de tecnología, mi producto es completamente sano, mi producto se puede decir es 100% natural, es 100% orgánico, tiene que haber un rédito superior al que ya me están dando. No sé si hay otra pregunta. Sí, perfectamente. Con esa, bueno, justamente tuvimos por ahí unos pequeños problemas en activar el micrófono. También nos preguntan justamente en torno a la parte de la innovación, ¿cuáles serían las recomendaciones para nosotros poder abrir un mercado precisamente a la exportación?
Para abrir ahorita un mercado a la exportación, yo creo que primeramente cumplir con los estándares de calidad. Muchas de las veces nosotros no cumplimos porque nos da incluso flojera cumplir con estándares de calidad y si los cumplimos no nos gusta cumplirlo por los costos. Entonces yo creo que para empezar con este tema de la agroexportación deberíamos empezar primeramente a cumplir estándares de calidad aquí en el Ecuador, tener estándares de calidad como los que se tienen en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, hacer que Ecuador tenga los mismos estándares, que se maneje el mismo tipo de tecnología que se maneja allá y no simplemente esperar a que el gran productor o yo que sé, la grande empresa venga y diga, ve, si quieres producir para mí es con estas condiciones, sino nosotros mismos ya tener las condiciones de que el pequeño agricultor, yo que sé, 3 productores de papa que entre ellos tienen unas 4 o 5 hectáreas, unirse y ellos mismos exportar sería el tema microempresarial, el tema, pero ya hacerlo de una manera tecnificada y de una manera en la cual nosotros podamos decir, voy a cumplir con los estándares que me estás pidiendo y tener un registro, poder decir en el extranjero, a ver, ¿me vas a comprar mi papita? Listo. Esto es lo que yo hice en el manejo, estas son mis calidades, ten. Perfecto. La otra inquietud que nos dejan es, a nivel país, ¿cuál es el producto que usted nos recomendaría, tanto para costa, sierra y oriente, comenzar a producir para exportar? En la sierra, yo creo que el Ecuador es demasiado productivo para comenzar a exportar. Aquí en la sierra, por ejemplo, tenemos de productos de estrella el brócoli, tenemos las rosas, podríamos empezar a exportar papa, siempre y cuando empecemos nosotros mismos a tener un cambio en la matriz productiva. En la costa tenemos productos de estrellas que todo el mundo lo conoce. Hoy escuchaba justo en un programa que uno de cada 4 bananos que se consumen en el exterior es ecuatoriano. El cacao nosotros tenemos el mejor cacao del mundo. Podríamos también meternos ya en el tema del arroz, empezar a utilizar expansivamente arroz y hacerlo, darle un plus, yo qué sé, empezar a hacer arroz orgánico y empezar a exportarlo. En el oriente tenemos muchísimo que hacer. Tenemos la pitahaya, tenemos muchos otros frutos que en el Ecuador se los consumen en las plazas, en los mercados, pero en el extranjero no se los conoce. ¿Por qué no darle ese avance a todo el Ecuador, a los cultivos que solamente los consumimos aquí en Ecuador, darles un extra para poder exportarlos? No solamente quedarnos en que listo, ya sembré mi cuadrita de papas o mis 200 plantitas de pitahaya o yo que sé, mis 20 hectáreas de banano y todo lo que saque yo le llevo al mercado ecuatoriano. No estoy diciendo que eso sea malo, sino por qué no darle un extra para que incluso el Ecuador mismo poder tener centros de acopio para nosotros exportar. Hacer que el Ecuador sea una potencia en agricultura y no solamente con uno que otro cultivo como lo estamos haciendo, sino el mismo crecimiento que vimos que vimos en la pandemia, replicarlo, pero así haya o no haya pandemias, así se caiga el cielo, nosotros como Ecuador seguir exportando y ya no solamente los productos que siempre tenemos. Hay que empezar a no depender del petróleo, por ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Kevin. También bueno, además de los productos tradicionales, ¿cuáles han sido los nuevos productos que usted ha visto con auge importante en el mercado internacional y precisamente que se pueden producir acá en Ecuador? He visto y he podido palpar, como les explicaba, el tema de la pitahaya, que en este momento ya se está exportando, un tema que está ingresando acá al país, el tema de los arándanos, que es un tema muy interesante de aprender, que sería un tema extremadamente benéfico para el Ecuador, empezar nosotros a producir y a exportar arándano. En el tema de los agricultores de la sierra, poder ver este tema del capulí, que es una delicia de la sierra que se consume solamente en los meses de diciembre, enero y febrero. ¿Por qué no hacer de este cultivo, hacerlo algo más industrial?
Eso sería simplemente de ir sectorizando al Ecuador y saber qué tenemos y qué podemos exportar. Como les digo, este tema del capulí, ¿por qué no hacerlo ya de una manera más extensiva, de una manera industrial? Toda la gente de la sierra hemos comido alguna vez un capulí y sabemos lo delicioso que es. ¿Por qué no hacerlo de una manera industrial y no simplemente esperar a que lleguen las fechas y en los mercados que nos vendan unos pocos? Perfecto, muchísimas gracias. En torno a esto también, y bueno, ayer topábamos brevemente el tema. De pronto, ¿cuál es el futuro precisamente de una nueva industria que ha surgido en el Ecuador, como es la del cáñamo, y si tiene potencial de exportación o más para un consumo local? Es una industria en auge, es una industria que la verdad tuvo un auge muy grande y el cual tiene bastante futuro, ya que Ecuador tiene las condiciones agrometeorológicas, incluso en el suelo, como para empezar a producir cáñamo de manera industrial. Y no solamente para consumo interno, sino también para poder exportar. Este es el otro tema que hay que darle un plus a toda la producción, se podría decir, del cáñamo. No solamente indicar que sirve para medicamentos o que sirve como fibras. Existen muchos otros usos los cuales se puede dar. Aquí en el Ecuador lo único que falta es darlo a conocer al extranjero. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Kevin. De esta forma, estamos llegando a la parte final de esta conferencia que le hemos compartido con usted. Por acá nos deja unos saludos, Mayrita Alejandra Villamarín, gracias por estar con nosotros. Recordarles que, bueno, pues para todas las personas que se han decidido certificar, están habilitadas en sus aulas virtuales el material totalmente complementario al evento, todos los ejes temáticos que hemos venido desarrollando. Agradecerle pues al ingeniero Kevin que ha compartido en esta noche con nosotros. A la distancia le mandamos un fuerte abrazo, desearle muchos éxitos en toda su trayectoria. Para nosotros ha sido todo un honor y un gusto haber compartido con usted en esta noche, ingeniero Kevin. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente un placer estar con ustedes esta noche y cualquier duda, cualquier inquietud, ahí en las diapositivas estaba mi número de contacto, es asesorías gratuitas por el momento. Muchísimas gracias, ingeniero Kevin. De esta forma nos estamos despidiendo. Ha sido todo un gusto en realidad haber compartido con usted. Deseamos muchos éxitos y de esta forma estamos cerrando esta primera conferencia. En pocos 10 minutos nos estaremos conectando para dar paso a nuestra segunda charla. Para las personas que están enlazadas en sus aulas virtuales, ya pueden darle clic al siguiente video. Continuar también en la plataforma de Levens Capacitaciones. Gracias por estar con nosotros y arrancamos en poco la siguiente conferencia en vivo. Nos quedamos acá y estaremos en poco también compartiendo todos ustedes. Una muy bonita noche y nos vemos en poco.